rompiendo paradigmas. Pero dime una cosa, Euclides, entonces, ¿qué está ocurriendo que el secretario general de la OTAN hace recorrido en Ucrania, da su discurso al lado del presidente de Ucrania? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo Bueno, actualmente? es una pregunta muy importante porque es una confirmación de que las reglas del juego cambiaron. ¿Cuáles eran las reglas del juego previa a la invasión? Negociar una condición, un estatus, para llamarlo de alguna manera, entre Rusia y la OTAN, que pudiese satisfacer pues ambas partes sin que se cumplieran las exigencias pues, in extremis que hacía Rusia y tampoco la de la OTAN. Buscaba un punto de equilibrio. Eso no se logró. Entonces, en el caso de Ucrania, concretamente, ya no el tema de la expansión de la OTAN, bueno, declararla como un estado neutral permanente, que no es lo mismo que decir neutralizado. El concepto en derecho internacional público positivo del derecho del mar, en este caso, implica que la neutralización se aplica a los accidentes, o sea, a ríos, a penínsulas, a canales, pero la neutralidad permanente es el concepto que se aplica a los estados. Entonces, esa era la fórmula. En ese momento, pues, se veía en el ambiente como viable, de que para el caso de Ucrania, bueno, Ucrania se declaraba un estado neutral permanente, caso Austria, siguiendo el ejemplo de Austria o siguiendo el ejemplo de Suiza, que son los ejemplos más vívidos, mejores, los prototipos que hay a nivel mundial, aparte de todos los que haya, pero esos dos son los más importantes. Pero, como decían los ucranianos en su momento, yo tuve inclusive posibilidades, yo tuve que madrugar más veces, yo participaba en debates que tenían ellos en la universidad en Kiev, académicos pues de este tema, que derecho al mar, el tema de la SOF, el tema del Mar Negro, de que si ellos acogían a un estatus de esa naturaleza, eso pasaba porque no iban a aceptar lo que tenía Suiza ni lo que tenía Austria, después de la experiencia que les pasó con el Acuerdo de Budapest, que Rusia lo firmó y Rusia lo violó. Entonces, ¿cómo es que yo voy a cogerme una cosa que ya este país lo violó? Vamos a volver a hacerlo, si le da la gana lo vuelvo a hacer. Yo voy a declararme neutral. Primero entrego las armas y me invadió. Ahora me voy a declarar neutral permanente y ¿qué garantía tengo que no me va a volver a invadir? Entonces ellos están planteando o planteaban en ese momento un esquema que creaba como un doble candado, que donde Rusia interviniera automáticamente iba a ser atacada por los países que consideraban que estaba violando la integridad territorial de Ucrania. Pero eso no cuajó, pues, porque se produce la invasión y al producirse la invasión cambiaron las reglas del juego. ¿De qué neutralidad permanente va a hablar Rusia si Rusia se metió en una guerra para tomarse Ucrania? No para que se declarara neutral permanente, se metió en una guerra para tomarse Ucrania, que no pudo tomarse la otra cosa. Entonces, hoy en día, la visita de Stoltenberg aquí, lo que está diciendo es, esto entra en el orden del día, ya, en el ingreso de Ucrania a la OTAN. Pero quiero aclararte algo muy importante, porque esta pregunta es fundamental que existe. Ucrania nunca podía entrar a la OTAN. Ese es un argumento ruso que era una mentira del tamaño de un rascacielos. Porque ellos la esgrimieron también para invadir, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Tratado Constitutivo de la OTAN hay una cláusula que dice que no se puede entrar a la OTAN si usted tiene un conflicto militar abierto. Y entonces Ucrania lo tenía con Rusia, después de Crimea y en Donbass. Y Rusia no la iba a soltar y le iba a mantener el conflicto para que no pudiera entrar legalmente. Claro, ese era el miedo que ellos se acercaran. Exacto. Entonces, ¿qué cuento es ese de que Ucrania iba a entrar a la OTAN si entrar legalmente no podía entrar a la OTAN? No podía, porque ellos le tenían un frente abierto. Entonces, y además ellos no lo iban a soltar para que no pudiera materializarlo. O sea, para poder votar a la OTAN tenía que estar en una condición de paz, en un arreglo, qué sé yo. Nada de un conflicto territorial con nadie. Esa es una condición sine qua non. Entonces, hoy en día las cosas han cambiado, estamos en otro escenario, hay una guerra y bueno, eventualmente ellos confían de que esa guerra, como todo conflicto, tiene que llegar a su fin. Y en ese evento, en el evento en que eso llega a su fin, se pueda quizás plantear el ingreso de Ucrania a la OTAN. Antes no, a menos que cambien su carta constitutiva. Pero antes no, porque está prohibido.
Entonces tendría que cerrarse un acuerdo de paz y entonces plantearse. ¿Y qué va a decir Rusia? Que no, pero si ya tú lo invadiste, tú no puedes venir a seguir aquí. No, eso es así. Ya ese momento pasó en que pudimos negociar. Ya tú lo tienes como una amenaza. Él te tiene a ti como una amenaza existencial, que tú lo vas a invadir porque ya lo invadiste. Entonces, por eso esa visita, ¿no? Como que dar un pie adelante. Yo te voy a avanzar. Le estoy dando a entender al Kremlin que nosotros vamos en esta dirección. Vamos a incorporar a Ucrania una vez esto termine. Y eso es una piedra en el zapato muy grande. Puede ser también interpretado por Rusia o utilizado por Rusia como una base para decir, no podemos llegar de acuerdo. Si eso no se levanta. Porque yo no voy a aceptar que se meta en la OTAN. Entonces, Claro. ¿cuál es la alternativa? ¿Sigue la guerra? ¿Cuál es la alternativa? ¿En qué o sea, esa es una pregunta clave, esa pregunta que tú hiciste es clave. Porque ¿cómo se resuelve esa pregunta? En caso de que haya un acuerdo de paz, ¿va a aceptar Rusia que Ucrania entre a la OTAN? ¿Va a aceptar la OTAN que Ucrania se incorpore teniendo un conflicto abierto, que no haya cerrado ya? O sea, eso es un tema todavía vigente. Pero fíjate, tú dijiste algo, las cosas pueden cambiar porque para protección del mundo, porque realmente que esto estalle más allá de Ucrania y Rusia, que sabemos que hay una guerra, también Sí, tenemos que puede derramar. proteger, tenemos que proteger y si hay que modificar algún convenio o algo ya existente, yo no sé si eso se puede hacer, se ponen de Claro que sí. acuerdo, Todo se puede entonces, hacer, y incluyendo eso que tú dices. Ante un peligro inminente. exactamente, entonces